Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1, Radio de la Parroquia María Madre del Redentor. Bueno, hoy nuevamente con ustedes en este frío jueves 25 de junio del 2026, acompañándolos para este programa, la sanación de las heridas emocionales, ¿no? Sanar aquello que nos duele para poder avanzar con más libertad. Por eso le voy a pedir al Espíritu Santo que llene mi corazón de su luz y de su amor, que ilumine mi mente, que guíe mis pensamientos y que inspire mis palabras y además oriente mis decisiones. Que no busque mi voluntad, sino aquello que es verdadero, aquello que es bueno y justo. Que renueve mi mirada, que purifique mis intenciones y que me haga un instrumento de paz y de sabiduría. Espíritu Santo, habla en mi silencio, actúa en mis acciones y permanece en mí en cada momento. Amén. Y así damos inicio a este tema que creo que es muy importante, ¿no? Porque las heridas emocionales no resueltas siguen influyendo en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y también en nuestro bienestar. Por eso es muy importante sanar. Hoy, hablando con mi terapeuta Pablo Calcagno, me decía que herida viene de la palabra trauma, ¿no? Así que bueno, sanar esos traumas, sanar esas heridas que van influenciando mucho en nuestra vida, sobre todo en nuestras decisiones. Y así poder avanzar con más libertad, ¿no? Porque sabemos que a lo largo de la vida vamos acumulando esas experiencias que van dejando huellas y algunas veces esas huellas son agradables y nos fortalecen y otras nos generan dolor, frustración, tristeza, resentimiento, miedo. Intentamos seguir adelante y a veces ignorando estas heridas, convencidos de que el tiempo lo va a resolver. Pero aquello que permanece activo, amigos, en nuestro interior, sigue influyendo en nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. Por eso es complejo sanar lo que duele. Y es un proceso de encuentro con uno mismo. Esto no significa quedarse atrapado en el pasado ni revivir permanente sufrimiento. Significa reconocer que existe una herida dentro nuestro, comprender cómo nos ha afectado, cómo nos sigue afectando y poder darle un espacio para que para elaborarla, para que pueda ser sanada. Cuando no reconocemos o cuando evitamos el dolor, este dolor se manifiesta de otras maneras, como por ejemplo ansiedad, enojo constante, dificultades en las relaciones, miedo al cambio. Pero si nos ponemos o nos permitimos mirar aquello que nos lastima con honestidad, con valentía, vamos a empezar a recuperar nuestra capacidad de poder elegir libremente y no estar atados a esas heridas. Lo primero que debemos ver es que la sanación requiere aceptar que somos vulnerables. Admitir algo que nos dolió nos hace más humanos. Es importante comprender que sanar no es olvidar, porque va a haber acontecimientos, amigos, que nunca desaparecerán de nuestra memoria. ¿Y saben cuál es la diferencia? Es lo que construimos con ellos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con lo que nos pasó?
Una herida sin sanar condiciona nuestras decisiones y una herida sanada se transforma, amigos, en aprendizaje. Y el recuerdo va a permanecer, pero lo que pasa es que va a dejar de gobernar nuestra vida. Por ahí lo que antes era una fuente de sufrimiento se convierte en esa experiencia que nos aporta comprensión, sensibilidad y también sabiduría. Y lo que debemos saber es que el perdón ocupa un lugar relevante en este proceso. Porque perdonar significa liberarnos del peso emocional que nos mantiene atados al pasado. A veces ese perdón está dirigido hacia otros y otras veces hacia uno mismo. Porque vamos cargando durante años con culpas, reproches, exigencias. Por eso debemos aprender a tratarnos con compasión. Por eso aprender a perdonarnos es una forma profunda de sanar. Y a medida que vamos recorriendo este camino, este proceso de sanación, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener una mayor sensación de libertad. Libertad para establecer relaciones más saludables, para poder tomar decisiones sin estar dominados por antiguos miedos, para poder expresar lo que sentimos y también, muy importante, poder construir proyectos alineados con nuestros verdaderos deseos. Es empezar a actuar no desde la herida, sino desde una conciencia mucho más amplia. Por eso el trabajo consiste en no ser prisioneros de esas emociones que no podemos sanar, de esas heridas. Cuando empezamos a reconocer las heridas, comprendemos que el pasado forma parte de nuestra historia. Pero eso sí, esto no determina completamente nuestro destino. Por eso sanar esas heridas, sanar lo que duele, es un acto de amor propio y de responsabilidad personal. Es empezar a vivir con mayor plenitud. Cada paso hacia la compasión, la aceptación, el crecimiento, nos abre nuevas posibilidades. Y ahí a donde teníamos una carga, amigos, comienza a surgir un espacio para la paz, para la creatividad. Donde había miedo aparece la confianza. Donde había sufrimiento nace la libertad de avanzar hacia un futuro con una mirada completamente renovada. Las heridas emocionales son esas marcas que dejan experiencias significativas, ¿no? De dolor, pérdida, rechazo, abandono, traición, humillación, injusticia. Sabemos que no son visibles, pero pueden o influyen profundamente en la manera en que nos percibimos y por supuesto que nos relacionamos con los demás. Y además, cómo enfrentamos la vida. Por eso debemos transformar la relación, el sentido con esa experiencia para que esa herida deje de ejercer poder sobre nuestro presente. Es un proceso que nos permite recuperar la estabilidad emocional, fortalecer nuestra autoestima y vivir con mayor libertad interior. Y ustedes saben que las heridas emocionales aparecen en cualquier momento de nuestra vida. Cuando una experiencia supera nuestros recursos emocionales disponibles para poder afrontarla. Muchas se originan en la infancia, a través de mensajes, situaciones o vínculos que dejaron una sensación de insuficiencia, de inseguridad o de desamor. Y otras aparecen en la vida adulta, ¿no? Debido a pérdidas,
conflictos familiares, rupturas, fracasos, traiciones o situaciones traumáticas. Y cada uno de nosotros, por supuesto que vive los acontecimientos de una manera diferente. Para alguien puede ser una experiencia difícil, pero puede superarla. Para otro puede convertirse en una herida muy profunda. Por eso las heridas emocionales no siempre aparecen de forma evidente y a menudo se van expresando a través de actos repetitivos como miedo constante al rechazo, miedo al abandono, esa dificultad que tenemos para confiar en otras personas, en la baja autoestima y tener la necesidad permanente de aprobación, de esa sensación de vacío, de soledad. Las respuestas que damos son desproporcionadas ante ciertas situaciones, ese enojo acumulado, resentimiento, amargura y también la dificultad para poder establecer límites saludables. Es así como se van manifestando esas heridas emocionales y tal vez no nos damos cuenta porque son inconscientes. Lo hacemos para protegernos del dolor que todavía no hemos procesado. Sanar, amigos, amigas, implica un trabajo interior que por supuesto requiere tiempo, paciencia y por supuesto compromiso. Y lo primero que debemos hacer, se los decía hace un rato, es reconocer la existencia de una herida, de esa herida. Y muchas veces, pero muchas veces, intentamos ignorar el dolor, convencidos de que va a desaparecer por sí solo. Sin embargo, aquello que evitamos sigue activo. Permitirnos sentir, porque, miren, las emociones necesitan ser reconocidas, expresadas, leídas. La tristeza, la rabia, el miedo, no debemos negarlas, porque van a prolongar el sufrimiento, no nos van a poder permitir crecer. Y todo esto, cuando empecemos a comprenderlas, va a facilitar la sanación. Y hace un rato hablaba del perdón, ¿no? Es una de las herramientas o la herramienta más profunda de liberación emocional. Y siempre les digo, ¿no?, que el perdón no significa justificar el daño, ni tampoco olvidar lo que pasó. El perdón significa dejar de cargar ese peso emocional que nos mantiene en vilo, que mantiene esa herida viva, que se mantiene dentro de nuestra mochila. Y el perdón más difícil, lo decía hace un ratito también, es el que se dirige hacia uno mismo, porque solemos castigarnos mucho por errores, decisiones o situaciones que no pudimos controlar. Por eso debemos aprender a reconocer la propia humanidad y aceptar esas limitaciones para poder caminar en este proceso de sanación. Porque cuando empecemos a sanar, cuando la herida comienza a sanar, vamos a experimentar cambios significativos. Vamos a recuperar esa energía para construir proyectos, mejorar la calidad de nuestras relaciones, fortalecer nuestra estima, desarrollarnos en una mayor capacidad para poder enfrentar los desafíos de la vida. La sanación no elimina por completo el recuerdo del dolor, pero va a transformar el significado. Tal vez lo que antes era una fuente permanente de sufrimiento se convierte en una experiencia de aprendizaje, de crecimiento y de fortaleza interior. Por eso sanar las heridas emocionales es un acto de valentía, porque implica mirar aquello que nos duele,
verlo, sin escaparnos, comprenderlo y darle un nuevo lugar en nuestra historia, darle un nuevo lugar en nuestra vida. Debemos saber que las heridas forman parte de nuestra historia, pero eso sí, no tienen por qué definir nuestro futuro. Y la verdadera sanación, amigo, amiga, ocurre cuando el dolor deja de ser una prisión y se transforma en una fuente de crecimiento, en una fuente de comprensión y de libertad interior. Nos ocurre muchas veces que estamos atados emocionalmente, que seguimos conectados de manera intensa a una persona, una experiencia, una pérdida, una herida o una situación del pasado, y esto nos limita en nuestra libertad. Esta conexión, estar atado emocionalmente, sigue influyendo significativamente en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y por supuesto en cómo actuamos. Y estamos atados cuando no logramos superar una relación que terminó hace mucho tiempo, o seguir buscando la aprobación de alguien que nos hirió o que nos rechazó. ¿Para qué? Vivir condicionados por experiencias dolorosas del pasado, ya ocurrió, ya pasó. No podemos cambiar eso, o seguir manteniendo resentimientos que van ocupando una gran parte de nuestra energía emocional. Repetir patrones de comportamiento originados en heridas que no pudimos resolver. O si no, sentir que no podemos avanzar porque permanecemos aferrados a lo que perdimos. O aquello que esperábamos, o aquello que nunca recibimos. Y se va manifestando a través de nuestra vida pensando constantemente en una persona o situación del pasado. O comparar las experiencias actuales con experiencias ya pasadas. Sentir miedo excesivo a volver a sufrir. Tener dificultades para crear nuevos vínculos, para crear nuevos proyectos. Y esto ocurre a pesar que los vínculos emocionales son una parte natural de la vida. Pero cuando una experiencia nos deja una herida profunda, queda una necesidad emocional insatisfecha. Amor, reconocimiento, seguridad, justicia, aceptación, etcétera, etcétera. Y mientras esa necesidad permanezca sin ser sanada, sin elaborarla, vamos a seguir vinculados emocionalmente a aquello que la originó. Por eso, recuperar la libertad emocional es dejar de que el pasado nos siga controlando, que siga controlando el presente. Empezar a reconocer que esa situación, que esa persona tiene poder emocional. Aceptar lo ocurrido, aunque no haya sido justo o deseado. Ser misericordiosos. Estar atado emocionalmente es vivir con una parte de la energía anclada a algo que no pertenece a nuestro presente. No significa olvidar ni negar la importancia de lo que vivimos. Lo que significa sanar es recuperar las capacidades de elegir, de amar, de confiar, de avanzar sin que esas heridas del pasado dicten el rumbo de nuestra vida presente. Por eso la libertad emocional comienza cuando el pasado deja de ser una cadena y se va convirtiendo en una experiencia dentro de nuestra historia. Sentir el dolor sin evitarlo. Permitirnos sentir lo que duele. Y muchas veces tratamos de negar lo ocurrido o llenar el vacío con actividades. Recordemos que lo que se evita no desaparece, porque sigue permaneciendo activo en nuestro interior. Y sentir el dolor, ¿sí? Sentir ese dolor que tenemos, implica reconocer emociones como la tristeza, la rabia,
la decepción, el miedo, la frustración. Cuando vamos aceptando nuestras emociones, dejamos de luchar contra ellas y comenzamos a comprender el mensaje que nos dejan cada una de ellas. Porque la herida, amigo, amiga, empieza a sanar cuando dejamos de escapar de ella. Y siempre preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? Porque esta pregunta cambia la posición nuestra, la posición de víctima a protagonista. El aprendizaje no elimina el dolor vivido, pero le otorga un propósito. Y la integración de todo esto en nuestra vida. Integrar significa aplicar lo aprendido en nuestras decisiones diarias. Establecer límites donde antes había complacencia. Expresar necesidades donde antes había silencio. Elegir relaciones más sanas. Y actuar con mayor autoestima y respeto hacia uno mismo. Volver a reencuadrar nuestra historia. Mirar la misma experiencia desde una perspectiva más amplia y por supuesto más constructiva. Los hechos nos van a cambiar, pero sí cambia el significado que nosotros les demos. Por eso sanar una herida emocional, amigos, es recorrer un camino que va desde el dolor a la comprensión, de la comprensión al aprendizaje y del aprendizaje a la libertad. Cuando nos permitimos sentir, aprender, integrar y reencuadrar nuestra historia, vamos a dejar de estar atados al pasado. Y entonces esa herida o esas heridas ya no van a poder dirigir nuestra vida. Se convierte en una parte de nuestra historia, en esa parte que nos ayudó a crecer, a avanzar con mayor conciencia, con mayor fortaleza y con mayor libertad interior. Y deberíamos hablar un poco del niño interior, ¿no? A esa parte emocional de nosotros que conserva recuerdos, necesidades, alegrías, miedos, heridas, que fueron originados en nuestra infancia. Muchas de las experiencias vividas en los primeros años, si no las hemos sanado, siguen influyendo en nuestra manera de relacionarnos, de amar, de reaccionar ante los conflictos y también de valorarnos a nosotros mismos. Reconocer que algunas heridas emocionales actuales tienen raíces profundas en esas experiencias tempranas que aún necesitan ser atendidas. Miedo excesivo al abandono o al rechazo, necesidad constante de aprobación, dificultad para poner límites, sensación de no ser suficientes, perfeccionismo extremo, dependencia emocional, miedo a fracasar o a equivocarnos y una dificultad muy grande para confiar en los demás. Como decía antes, el primer paso es reconocer la herida. La sanación comienza cuando dejamos de juzgar nuestras reacciones y empezamos a preguntarnos aquello que estoy sintiendo realmente, cuándo me he sentido así antes o qué necesidad emocional hay detrás de este dolor. Escuchar al niño interior es aprender a escuchar esa parte interna que durante mucho tiempo pudo sentirse ignorada, rechazada o incomprendida. Validar nuestras emociones. Aquello me dolió, necesitaba más comprensión y tenía derecho a sentirme triste, asustado, confundido. Reconocer estas experiencias para permitir que aquello que fue silenciado finalmente encuentre un espacio para poder expresarse. Dar hoy lo que faltó ayer, aceptarnos en lugar de esa crítica, de criticarnos constantemente. Comprendernos en lugar de enjuiciarnos.
tener seguridad en lugar de miedo, respetar nuestras propias necesidades. Sanar implica construir una narrativa más durable. Y cuando desarrollamos una mayor autoestima, establecemos relaciones más sanas, vamos a aprender a poner límites y vamos a dejar de buscar afuera aquello que podemos empezar a cultivar dentro de nosotros mismos. Y la verdadera sanación ocurre cuando dejamos de exigirle al pasado que sea diferente. Ya pasó, mis amigos. Es empezar a ofrecer al presente el cuidado, la comprensión y todo ese amor que necesitamos. Sanar al niño interior es un acto profundo de reconciliación con uno mismo, con vos mismo. Abrazar la propia historia sin negar el dolor, reconocer las heridas sin quedar definido por ellas y descubrir que aunque no podemos cambiar lo que ocurrió, sí podemos transformar la manera en que nos relacionamos con todo eso. Sanar es mucho más que dejar atrás el dolor, es transformar nuestra relación con nuestra historia. Cada herida emocional, cada pérdida, cada decepción y cada experiencia difícil dejan una huella, pero esa huella no tiene, amigos, por qué convertirse en una cadena que vaya limitando nuestro presente. El camino de sanación comienza cuando nos permitimos sentir el dolor sin negarlo ni evitarlo. Y continúa, ¿saben cuándo? Cuando nos empezamos a preguntar qué podemos aprender de aquello que nos pasó. Y ese aprendizaje va a integrarse en nuestra vida cotidiana, se va a reflejar en nuestras decisiones, en nuestros vínculos y en la manera en que nos tratamos a nosotros mismos. Sanar al niño interior ocupa un lugar fundamental. Sanar al niño interior, reencuadrar nuestra historia, caminar. La verdadera libertad emocional surge cuando dejamos de estar atados a aquello que nos lastimó. No porque lo olvidemos, sino porque lo hemos aprendido con H, integrado y sanado. Y entonces ahí el pasado va a dejar de ser una prisión y se va a convertir en una parte de nuestra historia que nos ayudó a evolucionar, a crecer. Sanar es un acto de amor hacia uno mismo. Es la decisión de dejar de sobrevivir sobre las heridas para comenzar a vivir desde la conciencia, la autenticidad, la plenitud. Requiere tiempo, pero al final sanar no es cambiar la historia que vivimos, es cambiar la forma en que esa historia vive dentro de nosotros, porque ahí es donde comienza nuestra verdadera libertad. Generalmente cuando doy algunas charlas y hablo sobre la sanación de nuestro niño interior, hay un ejercicio que yo se los voy a transmitir, ¿sí? Hice ejercicio para sanar nuestro niño interior. ¿Sí? Esto es una especie de ejercicio cerrando los ojos, pero bueno, yo se los voy a leer. A ver si ustedes lo pueden realizar cuando estén en algún momento solos, ¿no? La idea es que se imaginen la etapa de su niñez, como eran aproximadamente a los 8 años, y tratar de visualizar cómo eran físicamente. Si no se acuerdan, pueden mirar alguna foto para refrescarle la memoria, ¿no? Imagínense cuando eran pequeños, en la habitación donde jugaban. ¿Qué hacían cuando estaban en ese cuarto a solas? Imaginar aquella etapa de la niñez, ver el pasado, ir recordando en esa ensoñación cada detalle. Qué muebles había en el cuarto, de qué colores, a qué jugaban.
Cuanto más detalles reales están en la imaginación, mejor efecto causará este ejercicio. Una vez que están ahí, imagínense a ustedes mismos como son ahora, que están entrando a la habitación que tenían cuando eran pequeños. Abren la puerta y ven a un niño cabizbajo, inseguro, y ese niño que están viendo son ustedes cuando eran pequeños. Y en la habitación estás vos, tal como sos ahora, acompañado por un niño que es el de la etapa de tu infancia. Por eso acercarse a ese niño herido, sensible, temeroso, y preguntarle qué le pasa. Y ahí nos vamos a dar cuenta y a comprenderlo, a besarlo, por eso que le pasaba, abrazarlo, darle protección, apoyo, amor y lo que necesitar. En tu imaginación, tratate como te hubiera gustado que te trataran en la niñez, en ese momento. Dale cariño, comprensión, abrazalo fuerte. Decile que a partir de ahora estará a salvo, que vos lo cuidarás y que lo aceptarás como se merece. Juega un rato con él, diviértelo, sigue imaginando y visualizando que le llevas al niño todo lo que a él le gusta. Visualizando aquello donde más deseabas ir cuando eras chico, que deseabas aquello que no pudiste tener, qué afectos te faltaron. Y así podés darle todo lo que él desee y que no tuvo, dejándolo ahí salvo, despedite de él, diciéndole que cada vez que él lo necesite, vos irás a ayudarle, a comprenderlo y a darle amor. En mucho silencio, y si han podido llevar a cabo el ejercicio y pudieron poner en marcha la imaginación, se van a dar cuenta que las partes más inseguras, crueles y temerosas y muchas otras cosas provienen de tu niño interior. Si tenemos nuestro niño interior saludable, podemos sanar un montón de cosas. Si tenemos el niño interior saludable, podemos salir a pasear por un parque sin importar que la gente nos mire. Y si el niño interior está dañado, dejamos de hacer cosas propias de la infancia y no nos damos cuenta de que todos los humanos tenemos la necesidad de volver a ser niños de vez en cuando. Y no es nada malo, no es inmadurez, sino están haciendo que el niño interior se divierta. Y tal vez ya no pateamos una pelota, ni nos reímos de cualquier tontería. Esa es la edad adulta, en la que hay que ser correcto, entre comillas, y todo lo demás es de inmaduros. Y por último, otro ejercicio. Tomen una página y dividan en dos columnas. Una encabezada por recibí y la otra por me faltó. Y en la primera anoten todo lo que ustedes hayan querido recibir en sus casas de origen. Y en la segunda, todo lo que crean que les ha faltado. Y así podremos ver y tener esa mirada espiritual, esa mirada de crecimiento personal. Sanar no consiste únicamente en aliviar el dolor emocional. Es un camino, amigos, de despertar y de transformación interior. Las heridas emocionales suelen invitarnos a mirar hacia adentro. Aquello que nos duele, nos desafía o nos limita muchas veces, porque va señalando aspectos de nosotros mismos que en realidad necesitan ser reconocidos, comprendidos y sanados. Sanar implica aprender a soltar expectativas, resentimientos, culpas, miedos, viejas historias que ya no representan quiénes somos.
Y cada vez que liberamos una carga emocional, vamos recuperando esa energía vital, vamos abriendo espacio para nuevas posibilidades. Trabajo con el niño interior nos recuerda que la sanación también es un regreso a nosotros mismos. Y desde la espiritualidad, cada persona, cada uno de nosotros es mucho más que nuestras heridas, que nuestros errores o que nuestras circunstancias. Existe una dimensión profunda del ser que permanece intacta más allá de las experiencias vividas. Por eso debemos conectarlos con esa dimensión. Recordar que nuestro valor no depende de la aprobación externa, de los éxitos alcanzados, ni de las dificultades atravesadas. Nuestro valor, amiga, amigo, es inherente a nuestra propia existencia. Cada experiencia integrada amplía nuestra capacidad de amar, amplía nuestra capacidad de comprender y acompañar a otros en sus propios procesos. Y al final el camino espiritual y el crecimiento personal convergen en una misma verdad. Todo proceso de sanación es un regreso al corazón, un regreso de paz y de amor. Así avanzamos hacia una vida cada vez más libre, más plena y más auténtica. Amado Jesús, ayúdanos a sanar las heridas de nuestro corazón, a liberar las cargas del pasado y abrazar con amor cada parte de nuestra historia. Que podamos transformar el dolor en sabiduría, el miedo en confianza y las experiencias vividas en oportunidades de crecimiento. Sana nuestro niño interior, fortalece nuestro espíritu y guíanos hacia una vida de paz, de conciencia y libertad. Que aprendamos a caminar con gratitud, a vivir con autenticidad y a reconocer la luz que habita en nosotros y en todos los demás. Amén. Amigo, amiga, que la paz te acompañe hoy siempre, que a partir de hoy puedas enfrentar tus miedos, que te permitas entusiasmarte un poco más con la vida, aun cuando no te queden las cosas claras, cuando no puedas ver todavía algo claro. Ojalá te sirva para amigarte con vos mismo, una tarea difícil pero necesaria. Que hagas de la comprensión y del perdón tus verdaderas prioridades. Que puedas aceptarte tal como sos. Que puedas crecer aprendiendo de los desencuentros y también de los fracasos. También que no idolatres a nadie y que en este camino puedas encontrarte con vos y con Dios. Es mi deseo, amigo, amiga, que la luz de Dios ilumine tu camino, que su calor te acompañe, que todo lo que llegue a tu vida descienda con suavidad y haga crecer lo mejor de vos. Que Dios vaya adelante, abriendo caminos aun cuando no los veas, que vaya a tu lado cuando necesites fuerza y que te sostenga desde atrás cuando el cansancio llegue. Y hasta que volvamos a encontrarnos o escucharnos, que Dios te guarde con ternura y firmeza en el hueco de su mano. Amén. Bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy, de este frío 25 de junio del 2026, sanando las heridas emocionales. Muchas gracias, Jacqueline, por estar ahí. Gracias al Padre Ricardo por permitirme hacer este programa. A todos ustedes un abrazo muy, pero muy grande. Que el Sagrado Corazón de Jesús los ilumine en este mes del Sagrado Corazón. Y nos estaremos escuchando, si Dios quiere, ya en el primer